El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Esta serie de preguntas en cuanto al Espíritu Santo han sido una gran bendición para mí, dado a que estuve estudiando las Escrituras para poder tener las respuestas apropiadas, y he encontrado algunas cosas interesantes que no había visto con anterioridad. De hecho, esta próxima pregunta, creo que es la pregunta número 9, verdaderamente me desafió a estudiar y a profundizar más en la palabra de Dios. Alguien me preguntó en una oportunidad a qué se refería Efesios 2:18 al decir, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yo siempre creí que nuestro acceso al Padre era a través de Cristo. Me parece una muy buena pregunta, entonces. Si tiene su Biblia a mano, vaya conmigo a Efesios 2:18. Usted verá que la primera persona de la Trinidad se menciona en este versículo. En primera instancia, uno se pregunta ¿por qué se menciona al Espíritu Santo? Parece como si el versículo fuera completo al leerse por medio de él, o sea, a través de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Y después, en el próximo capítulo, leemos en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, en este pasaje del capítulo 3, el Espíritu Santo no se menciona. Entonces, nos encontramos con un aparente problema. ¿Es nuestro acceso al Padre a través del Hijo o del Espíritu Santo? Al buscar un versículo para responder esta pregunta, permítame comenzar explicándole el significado de la palabra acceso. La palabra griega significa guiar o traer a una persona ante la presencia de otra. Esta palabra acceso aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:2, en Efesios 2:18 y en Efesios 3:12. La obra de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible la libre entrada a la presencia del Padre. A través de su muerte expiatoria en el Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, tal como lo dice Mateo 27:51. Y en Hebreos 10:19 leemos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, muchas personas saben esto, pero no aprovechan dicha oportunidad y privilegio de llegar ante Dios. ¿Se da cuenta? Se ha abierto un acceso a través de la muerte de Cristo, pero no todos toman provecho del mismo, y es aquí donde el Espíritu Santo se hace presente. Los cristianos sabemos que tenemos acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que Cristo lo ha hecho posible, pero aún así, ¿cuántos de nosotros descuidamos esta necesidad diaria? ¿Por qué no aprovechamos este privilegio de orar? Sinceramente, creo que debería haber más énfasis en cuanto al obrar del Espíritu Santo en el presente, tanto en el cristiano como para con el cristiano. Es verdad que Cristo abrió el camino al lugar santísimo, pero es el Espíritu Santo la persona que nos guía hacia la presencia misma de Dios. Cada hijo de Dios necesita cultivar una comunión personal con la tercera persona de la Trinidad. El Hijo abrió el camino al Padre, pero el Espíritu nos lleva de la mano hasta su presencia. Nuestro acceso a Dios es tanto por el Hijo como por el Espíritu. No existe ninguna contradicción aquí. En esta conexión sería bueno referirnos a Romanos 8:26. Vamos a examinarlo un poquito. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Existe un acceso inicial, el cual Cristo mismo abrió a través de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Pero también está ese acceso diario y personal que disfrutamos con Dios el Padre al tener comunión con el Espíritu Santo y permitirle guiarnos a una vida de victoria a través de la oración. Así que, ponga en práctica esto, disfrute de la presencia del Espíritu Santo y permítale guiarlo a la presencia del Padre. Bueno, seguidamente vamos a continuar con nuestro estudio en la primera epístola de Juan. Ya nos encontramos en la lección número 9 y vamos a considerar algunas palabras en esta epístola. Juan nos presenta algunas advertencias a las que el Hijo de Dios debe estar atento. En otros estudios de esta serie hemos visto algunas palabras y conceptos en cuanto al pecado y al anticristo. Pero en el estudio de hoy vamos a examinar algunos de los versículos que describen a este mundo. Sí, la palabra mundo aparece en Primera de Juan por lo menos 23 veces, y su uso frecuente nos da una descripción tripartita del mundo. O sea, 3 aspectos. En primer lugar, en Primera de Juan encontramos el mundo refiriéndose a la humanidad. Leemos en Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, este primer uso de la palabra mundo se refiere a la raza humana, a la humanidad. Se trata del mundo al que Dios ama, el mundo por el cual Cristo murió. Leemos en Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No se trata aquí del universo físico, sino de la humanidad, los seres humanos. Versículos como los que acabamos de ver nos hablan del mundo por el cual el cristiano debe orar. Leemos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estos pasajes refutan el error de una expiación limitada. Es decir, algunos sostienen que Cristo murió solo por algunas personas, tan solo por los que creerían en Él. No es así. Debemos orar por toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. Cristo murió por todos. Juan solo utiliza el término Salvador en 2 ocasiones. La primera vez en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 12, y luego aquí, en Primera de Juan 4:14. En ambos pasajes se refiere a Cristo como el Salvador del mundo. En el primer pasaje la mujer samaritana lo confiesa. Y mis queridos, la única limitación a la expiación de Cristo es la incredulidad del hombre y el rechazo de Cristo como Salvador personal. Nunca perdamos de vista la eficacia del Evangelio de Cristo. Hay mérito en la muerte de Cristo para suplir las necesidades de cada pecador en el mundo. Cristo murió por toda la humanidad, desde Adán hasta el último de los hombres. Romanos 5:6 dice claramente que murió por los impíos. Romanos 5:10 dice que murió por los enemigos. Primera de Pedro 3:18 dice que murió por los injustos. Juan 1:29 dice que murió por todo el mundo. Primera de Timoteo 2:6 dice que murió por todos. Y Hebreos 2:9 dice que murió por todos. Este mundo es el objeto del amor de Dios, el mundo de la humanidad por la cual Cristo murió. Ninguna raza ni color excluye a una persona de ser amada por Dios. Más allá de que todos somos pecadores, Cristo murió por todos. La muerte de Cristo en el Calvario fue la muestra suprema del amor de Dios. Si bien el cristiano es aún parte de este mundo humano, él mismo se distingue del mundo en el estricto significado de la palabra. El lugar del cristiano en el mundo o dentro de la humanidad lo vemos expresado en las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:14. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz en este mundo de tinieblas. Al ver las tinieblas en las cuales este mundo se encuentra inmerso, la necesidad de luz es más que aparente.
Nosotros le enseñamos a nuestros chicos a cantar canciones como "Esta lucecita yo la haré brillar", pero en realidad no es una lucecita, se trata de una luz grande. El Señor Jesús dijo en Juan 8:12, "Yo soy la luz del mundo", y siendo este mundo tan oscuro, ¿cuánta necesidad hay de esa luz? Nunca se queje de que fue llamado a vivir en un mundo lleno de tinieblas y peligros. Los faros se encuentran en lugares oscuros y peligrosos. Es allí a donde más se necesitan. ¿Para qué se piensa que está en esta tierra? Filipenses 2:15 dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Espiritualmente hablando, según 2 de Pedro 1:9, el mundo se encuentra en tinieblas y los hombres necesitan dejar las tinieblas por la luz. Por eso, que su luz brille delante de los hombres, para que éstos puedan ver las buenas obras y glorificar al Dios de los cielos. Entonces, en 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:14, se está refiriendo a la humanidad cuando dice mundo. Ahora, en segundo lugar, hay otro mundo mencionado en 1 de Juan. Vamos a llamarlo el mundo de lo moral. En 1 de Juan 2:15 nos muestra un mundo al cual no debemos amar. El primer mundo que vimos, la humanidad, es el que debemos amar y mostrarle el amor de Dios. Pero en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este segundo uso de la palabra mundo se refiere al orden presente de los asuntos humanos, o sea, al sistema mundial. Este mundo es uno de los miembros de esa trilogía satánica compuesta por la carne, el mundo y el diablo. Este sistema está en contra de Dios. Satanás es su Dios, con minúsculas, según Juan 12:31, y es descrito como el presente siglo malo, según Gálatas 1:4. Ahora, en 1 de Juan 5:19 leemos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por favor, marque la palabra mundo allí en 1 de Juan 5:19. El maligno es lo contrario al santo. En el capítulo 2, versículo 20, se nos habla del santo. En el capítulo 5 vemos al maligno, del cual vamos a estudiar con más profundidad en otra ocasión. Se trata del espíritu de Satanás, que niega que Jesús sea el Cristo. Y Juan dice que es el mundo. Este sistema está compuesto por hombres y mujeres incrédulos, muchos de ellos religiosos, intelectuales, algunos llenos de cultura. La persona que va tras este mundo y pretende vivir el mismo estilo de vida no puede amar a Dios. Por ende, se trataría de una persona incrédula. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En esa persona el amor de Dios no existe, ya que el amor a este mundo es incompatible con el amor al Padre. El cristiano es exhortado en Romanos 12:2 a no conformarse a este mundo. O sea, no deje que el mundo lo moldee, no sea revestido por este mundo, no tome la forma de este mundo. Al decir revestido me refiero a actuar y parecerse a esa multitud perdida. El Hijo de Dios se ha distanciado de la moral de este mundo. El cristiano vive en este mundo, pero no tiene que ser como el mismo mundo, ya que su esfera de actividades debe ser siempre asociada con Cristo. La actitud del cristiano hacia este mundo debe ser formada por la palabra de Dios, y la Biblia misma describe también la actitud del mundo hacia los hijos de Dios. Fíjese por favor en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por favor, marque esa palabra mundo otra vez. Aquí se nos dice que el mundo no nos conoce. La gente del mundo puede reconocernos como cristianos por nombre,
pero no pueden entender o apreciar el tipo de personas que somos y es por eso que no nos aprueban. En otras palabras, este pasaje está diciendo que el mundo no nos aprueba. Ahora, ¿a qué se debe esto? La razón es obvia. Fíjese en esa expresión, por esto. Por esto hace referencia a lo que dice con anterioridad, específicamente que somos llamados hijos de Dios. Ahora, los hombres de este mundo no comprenden la doctrina escritural del Padre, ni la de Dios y sus hijos. El mundo nos desaprueba porque somos hijos de Dios. Si usted le dice a un incrédulo que él no es un hijo de Dios, esa persona le va a decir que usted es un presumido y que lo está insultando. Enseguida le van a decir, ¿qué me quiere decir con que no soy un hijo de Dios? Ahora, más allá de esto, lo que estamos explicando es que pasamos a ser hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero hay algo más para considerar. No solo el sistema mundial nos desaprueba, sino que también nos odia. Fíjese en capítulo 3 y versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Al decir extrañéis, aquí significa asombrarse. No se asombren de que este sistema mundial nos odie. Muchos cristianos reaccionan de esa manera cuando se les dice que el mundo los odia. Se asombran de que las personas de este mundo odien a los hijos de Dios. El Espíritu Santo dice, dejen de asombrarse, dejen de maravillarse. Tal vez algunos de ustedes estarán pensando en este momento, ¿pero por qué nos odia el mundo? Bueno, yo creo que la respuesta está en el contexto de este versículo. El versículo 12 dice lo siguiente, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, todos conocemos esta historia que se encuentra en el Génesis y sabemos que Caín era el chico malo de la familia y Abel era el bueno. Pero ¿por qué una persona mala puede odiar y hasta matar a una buena? La respuesta es muy clara y la leemos en el versículo 12, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No se trata de una respuesta humana basada en un estándar humano sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es la respuesta de Dios y su estándar. Ahora, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando Abel el justo se presentó delante de la injusticia de Caín, que no era hijo de Dios, éste odió a Abel. Y por esta misma razón, Judas odió a Jesús. Jesús dijo en Juan 15, 18 al 19, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El cristiano que se identifica con Cristo nunca debe asombrarse de ser odiado por el mundo. El Señor Jesús lo dijo muy claramente en su oración intercesora allí en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso los hombres de este mundo son reconocidos por su identificación con el sistema anticristiano. ¿Qué podemos decir? Las aves del mismo plumaje suelen volar juntas. De la misma manera, la multitud impía anda de la mano y por el hecho de que nosotros somos hijos de Dios, nos odian. Ahora, fíjese en 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mi estimado oyente, la Iglesia de Cristo y el mundo son dos comunidades diferentes y opuestas. Los falsos maestros que se oponen a Cristo tienen su origen en el mundo. El mundo es la fuente de su sabiduría y por ende están limitados a doctrinas falsas y herejías. En otras palabras, no pueden hacer otra cosa sino exhibir dicho carácter, dado a que nunca nacieron de nuevo. Y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo no nos va a escuchar porque no nos conoce y no comprende nuestro idioma.
El idioma celestial, o sea, el idioma de la Biblia, es ajeno al mundo, sea en conversaciones privadas o públicas. Y tiene que entender que hay dos tipos de personas, dos mundos, dos idiomas y dos destinos. 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es que, lo vuelvo a repetir, existen dos mundos, dos tipos de hombres, dos idiomas y dos destinos. ¿A cuál pertenece usted? Ahora bien, tenemos un tercer mundo en Primera de Juan. ¿Recuerda? El primero de estos mundos era la humanidad. El segundo, la mundanalidad, el sistema de maldad de este mundo. Pero al tercero vamos a llamarle el mundo del materialismo. Esta palabra nos habla de la adquisición de cosas terrenales. Vuelva por un instante al capítulo 2 y versículo 15. Allí encontramos la frase, las cosas que están en el mundo. En 1 de Juan 3:17 tenemos los bienes de este mundo. Y la palabra bienes no está hablando de bondad del corazón, sino que se refiere a las cosas materiales. Riquezas, tal como los bienes que el rico de la parábola había acumulado. Dios nos muestra el contraste al decir en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, no está mal hasta cierto punto poseer cosas de este mundo, si uno considera honestamente las mismas como que provienen del Señor. Pero el que las posee debe utilizarlas para ayudar a su hermano que está en dificultades. La palabra bienes sale de la palabra griega que significa vida, la cual nos habla de las cosas elementales que necesitamos para nuestro mantenimiento. La mayoría de las mismas se compran con dinero, pero el amor al dinero es llamado la raíz de todos los males, allí en 1 de Timoteo 6:10. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Entonces, amar estas cosas y vivir para las mismas es pecaminoso. Dios nos prometió suplir todas nuestras necesidades, por lo tanto debemos estar contentos con todo lo que tenemos ahora. Pablo aprendió este secreto y leemos allí en 1 de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Queridos amigos, no nos dejemos atrapar por las cosas de este mundo. Estoy profundamente agradecido por cada cristiano que prospera financieramente. Sin el apoyo de personas que Dios ha bendecido materialmente, programas de radio como estos no podrían ser transmitidos. Este ministerio y muchos otros dependen de las oraciones y el apoyo financiero del pueblo de Dios. Con esto no estoy diciendo que los creyentes no tienen que tener dinero. Si manejamos el dinero de una manera escritural, no hay nada malo en ello. Pero no debemos amar ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. No seamos materialistas. No viva para las cosas de este mundo. No permita que las cosas materiales de este mundo lo envuelvan. Tenemos suficientes razones por las cuales el Hijo de Dios no debe cultivar un amor hacia las posesiones materiales. En 1 de Juan 2:17 leemos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese en la palabra pasa. El verbo aquí está en voz pasiva. Todo lo que está en esta tierra es pasajero. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán?
Ningún ser racional viviría para algo que está destinado a perecer. No es exagerado decir que una persona está loca si decide vivir para algo que va a ser deshecho. Hermanos, tenemos poco tiempo y debemos emplearlo en lo que permanece y no en lo pasajero. La apariencia de este mundo pasa, tal como lo dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31. Mis queridos hermanos, pongan su empeño en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Está usted amando lo correcto? Pablo concluye su última epístola diciendo: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento. En una ocasión es llamado colaborador de Pablo. Es que por un tiempo él estaba junto a Pablo y era una verdadera ayuda, pero su amor por el mundo lo transformó en un desertor de la causa de Cristo. ¿Se da cuenta? Su amor pasó de Cristo hacia el mundo y los placeres del mundo. No sabemos qué tipo de tentación tuvo Demas, si se trató de posesiones, placeres o un deseo de popularidad. Solo sabemos que fue un desertor. Tengamos cuidado, mucho cuidado. No debemos ceder a este mundo ni materialmente ni moralmente. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 leemos así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Juan 16:33 el Señor Jesús ya había dicho: confiad, yo he vencido al mundo. El secreto para poder vencer al mundo consiste en el nuevo nacimiento. La victoria siempre es posible, pero solo para aquellos que son nacidos de Dios. No obstante, algunos cristianos han sido vencidos por el mundo. Es triste ver a creyentes peleando una batalla que ya ha sido ganada por el Señor Jesús. En 1 Corintios 15:57 leemos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús puede salvarle, mi amigo, y el mismo Señor Jesucristo es el que puede darle la victoria sobre este mundo. Que Dios nos ayude a caminar en plena comunión con Él y a seguir las enseñanzas de su santa palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de VDN.